Buenas noches. Ahora con el tema la ruta del presupuesto, ¿a dónde lleva? Tenemos pues la participación importantísima de René Martínez. Así que vamos a comenzar y escucharemos ahora a René Martínez, por favor, de la Fundación Jubileo, para que nos dé su criterio. René, tu micrófono y tienes 15 a 20 minutos, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todos, en especial a quienes me acompañan con las ponencias, al diputado Miguel Roca, a Gabriel Espinosa y a todos los colegas que están conectados. Bueno, que coincido con varios elementos con relación al presupuesto, ya señalados tanto por Gabriel como por el diputado. Hay tendencias que son muy similares. Estamos bajo una tendencia de largo plazo de disminución de ingresos en general, mientras los gastos corrientes han estado incrementándose, pero la inversión pública ha estado cayendo, ¿no? Em, y bueno, el presupuesto 2024 plantea nuevamente, y esto es muy complejo, que a estas alturas se esté planteando nuevamente un incremento de los gastos corrientes. Y con relación a la inversión, evidentemente, es una apuesta muy parecida a la que hemos tenido durante los años de la bonanza y después de la bonanza, que es básicamente más de lo mismo en relación a la creación de nuevas plantas, fábricas, empresas y demás, que es algo que en principio habría que evaluar, qué es lo que ha pasado en la anterioridad y que básicamente, pero ya sabemos que esto no ha funcionado, y también habría que ver las verdaderas posibilidades del Estado, ¿no? Porque es una apuesta nuevamente por a través del gasto y la inversión pública, impulsar la economía y demás, pero en este caso, en esta coyuntura, estamos con un Estado prácticamente quebrado, si hablamos por el lado de lo que son los ingresos, ¿no? Bueno, pero un tema fundamental a mencionar es que estas tendencias del presupuesto son tendencias de largo plazo. El presupuesto es una herramienta que registra la programación de ingresos y gastos, y esto es resultado de las políticas económicas, ¿no? Entonces responde a la política económica y al modelo. Entonces, claramente, mientras no haya un giro a la política económica y al modelo, vamos a seguir observando las mismas tendencias, y esto responde a lo que nos han planteado ya hace muchos años, ¿no? La explicación del gobierno básicamente ha sido durante la bonanza y después que el modelo planteado, el modelo económico, ha sido un modelo de demanda, significa que el Estado va a ampliar, expandir el gasto público. Principalmente ha sido gasto corriente, pero también en su momento se ha expandido la inversión pública. Y esta expansión del gasto va a alimentar, si se quiere, de mayores recursos a la economía. Y esto dinamizaría los diferentes sectores de la economía, y es ahí que explica el desarrollo y el modelo planteado por el gobierno durante ya varios años, ¿no? Entonces estamos bajo ese modelo. Es por eso que hemos tenido un crecimiento del gasto durante la bonanza, una expansión del gasto y del aparato público demasiado grande durante toda la bonanza. Y lamentablemente es que cuando acaba la bonanza, continúa la expansión del gasto. Antes, obviamente, esto era permitido por los grandes ingresos que tiene o que generaba el sector hidrocarburos, pero estos han ido cayendo, y cuando caen los ingresos y ya estamos con un déficit fiscal profundo, y ya van a ser 11 años de profundo déficit fiscal el 2024, es cuando ya se sustituye, si se quiere, los recursos de hidrocarburos por recursos provenientes de lo que es la deuda externa y deuda interna, ¿no? Entonces, es básicamente el resultado del modelo, un modelo enfocado a gastar más, a expandir el gasto, y esto generaría crecimiento económico. Esto claramente no era sostenible en su planteamiento inicial. ¿Por qué? Porque los mayores recursos que llegaron a nuestro país han llegado principalmente, en principio, de fuentes como los hidrocarburos, fuentes no renovables que tienden a agotarse y que dependen de precios internacionales, y que tampoco se han hecho las políticas adecuadas para el sector hidrocarburos como para darle sostenibilidad a
a estos ingresos, ¿no? Entonces ahí no solamente hemos visto durante este periodo largo que las empresas públicas en general que han sido creadas y demás no han funcionado, sino que la empresa punta de lanza de la apuesta empresarial del Estado, que ha sido YPFB, tampoco ha funcionado, porque se esperaba que la empresa pública de hidrocarburos, YPFB, vaya a invertir lo que antes invertían las transnacionales y se genere una sostenibilidad en el sector, y esto no ha sucedido. Es que claramente un fracaso de esta empresa pública, que es la principal apuesta empresarial que ha tenido el Estado. Han hablado de nacionalización, que es un tema totalmente discutible, pero que no ha generado beneficios para el país, más aún ha hecho que incluso las inversiones se ahuyenten del país mucho más, ¿no? Entonces, el presupuesto refleja este tipo de tendencias, ¿no? Por el lado del gasto, como les decía, es crecimiento de gasto corriente; por el lado de la inversión, como lo ha señalado el diputado Roca, es básicamente la apuesta por el Estado empresarial, porque la inversión pública de las diferentes instancias del gobierno ha estado cayendo, ha caído mucho los últimos años, de lo que el 2016 era más de 5.000 millones. El 2022 es la mitad, aproximadamente la mitad, ¿no? De hecho, hay instancias del sector público que con la caída de ingresos ya no están invirtiendo mucho. Hay municipios, los más pequeños del país, básicamente tienen inversión cero. En el presupuesto 2023 ya se veía eso. Hay muchos municipios, los más pequeños, que no están invirtiendo. Es decir, que con la transición de lo que ha sido la bonanza económica a la caída de ingresos, como lo dijo Gabriel, se habría reemplazado lo que es la inversión pública, y se ha tratado de mantener o todavía incrementar incluso el gasto corriente, ¿no? Entonces, la variable de ajuste evidentemente ha sido la inversión pública, y eso genera riesgos grandes en términos de desarrollo y de crecimiento futuro, porque la inversión es un determinante justamente del crecimiento y de la inversión del país. Y con este modelo que básicamente se sostiene en inversión pública, esto pues a futuro nos pone un panorama bastante complejo, ¿no? Con relación al financiamiento de este presupuesto, ¿no? Como decíamos, básicamente está apostando a un a, a un déficit de 7,8% del PIB, que es un déficit profundo. Cuando se acerca al 10% del PIB, como ustedes saben, ya hay una señal de riesgos de insostenibilidad, y son muchos años que estamos con este déficit bastante profundo, ¿no? Y esto está financiado nuevamente con endeudamiento interno y externo, ¿no? Con relación a la deuda externa, el texto del proyecto de ley para el presupuesto 2024 señala nuevamente endeudarnos por un monto de 2.000 millones de dólares como bonos soberanos, por bonos soberanos, que sería esta deuda en los mercados de capitales internacionales, ¿no? Ya debemos un poco más de 2.000 millones de dólares, que se los ha tomado, creo, en una coyuntura un poco menos compleja que la que actualmente vivimos. Entonces, es muy difícil que se lleguen a acomodar estos bonos soberanos. De hecho, los últimos años ya ha sido muy complicado. Todos los presupuestos han tenido en el texto de la ley esta autorización, pero actualmente todos conocemos que estamos al borde del default de deuda, del impago de deuda. Por lo tanto, es muy difícil que se llegue a acomodar realmente estos bonos soberanos, o si se los llega a acomodar serían a tasas demasiado altas, cosa que sería una afectación muy grande a lo que es las finanzas públicas, la economía en su conjunto, ya podríamos decir, ¿no? Pero está ya aprobado estos 2.000 millones. Y hay otro elemento, hay 700 millones de dólares que también está aprobando o estaría tratando de autorizar la ley del presupuesto 2024, que lo señala en un artículo como créditos de contingencia, ¿no? No señala qué organismo internacional, es decir, se está tratando de aprobar un artículo em,
como se ha hablado anteriormente, de estos artículos tipo de contrabando, o sea, que ya tengan aprobado para ver con qué financiamiento puede llegar bajo esas características, ¿no? Como créditos de contingencia, que se entendería que sean créditos de emergencia con tasas muy altas, pero la ley el presupuesto tiene un principio de exclusividad, ¿no? Esta ley debería aprobar básicamente lo que es el presupuesto general del Estado y normalmente el crédito externo se aprueba mediante leyes específicas para cada contrato de crédito, ¿no? La misma Constitución Política del Estado señala que la Asamblea autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital, para pagar y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones. De hecho, las condiciones no están explícitas en la norma porque no se señala ni qué organismo, ni qué tasas, ni qué plazos, ni nada. Y bueno, demostrar la capacidad de pago a estas alturas es muy difícil, realmente sería algo bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la deuda externa no la vamos a pagar en bolivianos, la tenemos que pagar en dólares y todos conocemos ahí cómo estamos en relación a las reservas internacionales que han caído a un nivel límite. El Ministerio de Economía ha señalado en una entrevista hace unos 10 días en un canal de televisión que las reservas estarían por los 1.800 millones de dólares aproximadamente. Realmente estamos ya en lo último de las reservas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pagar un crédito de este tamaño? Es realmente es algo muy complicado, ¿no? Y ahí, bueno, ese es el presupuesto, es un presupuesto que parte de algunas perspectivas, si se quiere, un poco optimistas, ¿no? En relación a los ingresos que vayamos a recaudar y al financiamiento que vayamos a tener. Es muy difícil que se llegue a concretar esta inversión de más de 4.000 millones de dólares que plantea el presupuesto 2024, porque la tendencia ha sido a que la inversión vaya cayendo y el último año que se tienen datos cerrados, 2022, ha sido de 2.600 millones la inversión, ¿no? El crecimiento mismo que plantea el presupuesto 2024 es de 3,71% del PIB. Y bueno, en realidad la tendencia y las proyecciones de organismos internacionales para este año y para el siguiente están más cerca del 2%. Entonces, por ese lado también sería un presupuesto muy optimista o sobreestimado, si se quiere, pero sí que está tratando de plantear más o menos algo parecido al discurso que conocemos por parte de autoridades de gobierno, del mismo presidente, que trata de ser muy optimista o de generar expectativas positivas en la población, ¿no? Pero a la par, obviamente deberíamos esperar que se tomen las medidas pertinentes para corregir estos desequilibrios macroeconómicos que tenemos, los complejos problemas económicos que ya se están mostrando en nuestro país, ¿no? Quiero hablar, he hablado un poco de la deuda. La deuda ha subido muchísimo, no solamente la deuda externa, sino que la deuda interna se ha disparado en los últimos años en nuestro país, ¿no? La deuda externa ya está por más de 13.400 millones de dólares. Y la deuda interna, con datos últimos, a octubre del 2023, serían 137.000 millones de bolivianos, cerca a los 20.000 millones de dólares. Ya entre ambas deudas ya habríamos sobrepasado los umbrales de endeudamiento. Estamos en una franca situación de insostenibilidad de la deuda, principalmente por la deuda externa, porque por la capacidad de pago que tenemos con este problema de la crisis de balanza de pagos. Y con relación a la deuda interna, esto pues puede generar inflación, ¿no? Porque se ha multiplicado varias veces en los últimos 4 años. La deuda interna está creciendo muy rápidamente. Se esperaría que la deuda interna en realidad sea deuda de corto plazo, pero se está acumulando constantemente en los últimos años. No solamente ha crecido el año de la pandemia por los créditos de emergencia, sino que posteriormente y específicamente este año 2023 hasta octubre al menos tenemos datos de un crecimiento muy grande, ¿no? Este es el problema principal y el resultado fiscal es un déficit profundo que requiere mayor endeudamiento. Pero quiero señalar el otro problema que está muy ligado también al tema del endeudamiento, que es el tema de la
caída de las reservas internacionales, ¿no? Estas han caído de los más de 15.000 millones de dólares que teníamos en 2014 a 1.800 millones de dólares que se tendría actualmente. Y estamos muy por debajo de lo que necesitamos como país, que se habla que se necesitan entre 3 a 6 meses de importaciones y estamos muy por debajo. Y todos estos problemas en realidad no son nuevos, ¿no? Desde el 2014 para adelante caen las reservas, la deuda se ha estado acumulando antes de la caída de los ingresos, se ha acumulado deuda externa, ha crecido durante toda la bonanza y después de la bonanza mucho más. Son problemas que los vemos por muchos años que han sido postergados por el gobierno, ¿no? En defensa, obviamente, del modelo, no ha habido un giro en sentido de ajustar la política económica, de sincerar que esto no está funcionando. Y bueno, hemos seguido adelante con esto que cada vez veíamos la situación catastrófica muy cerca y lamentablemente ya hemos llegado a la situación límite, ¿no? Porque por ambos desequilibrios, por el desequilibrio fiscal, hemos llegado prácticamente a una situación límite. Ahorita es muy difícil conseguir mayor financiamiento, estamos al borde del default. Y por el lado de la situación externa, de las reservas internacionales, lo mismo, ahí el límite son las reservas. Y hemos llegado al límite. Lo único que tendríamos de reservas es la parte que no se habría aprobado de la venta del oro, porque el resto ya se ha esfumado muy rápidamente. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja que se arrastra durante muchos años, resultado de un modelo que no ha funcionado y que se han pospuesto los problemas con endeudamiento interno y externo, el problema fiscal y el problema externo se lo ha ido posponiendo con mayor endeudamiento externo. Los últimos endeudamientos que ha tomado nuestro país tienen más características de ser deuda para balanza de pagos que en realidad que sean créditos para el desarrollo. Y ahí tiene responsabilidad también incluso los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque son instancias, organismos de desarrollo que deberían prestar a un país para temas de desarrollo, no para crisis de balanza de pagos. Esa es función del Fondo Monetario Internacional, podríamos decir, y el fondo te presta cuando realmente tú has firmado un programa y te comprometes a corregir los desequilibrios. En cambio, los que nos están prestando ahora los últimos años, nos están prestando solamente para darle aire al gobierno y no para corregir los desequilibrios externos, ¿no? Entonces nos están poniendo en una situación muy compleja porque el gobierno no quiere resolver ningún tema, más aún quiere seguir posponiendo para adelante y bueno, esto en su momento auspiciado por los organismos internacionales también, pero al parecer ya hasta esta línea se ha cerrado, ¿no? Entonces estamos prácticamente al borde de esta crisis de inestabilidad económica con riesgo de default, de la deuda externa, de impago. Es una situación realmente muy complicada y salir de esto obviamente es una situación muy complicada, porque detrás de esto de corregir el tema de reservas y demás están temas complejos como es el tema del tipo de cambio, del bajar los gastos corrientes principalmente, pero también es complejo esto en un momento de desaceleración de la economía. Disculpa, René, te quedan 2 minutos, por favor. Ya, gracias, justo estoy en lo último, ¿no? Entonces, para resolver esto deberíamos remitirnos a las causas, ¿no? Las que ocasionan el gran problema económico que tenemos. Entonces, uno es el crecimiento desmedido del gasto público. Hay que corregir esto y esto es doloroso, por supuesto, pero hay que hacerlo. El daño ya está hecho. Lo malo es que a veces cuando se trata de corregir algo es cuando realmente se manifiesta con más fuerza el problema, ¿no? Entonces ahí es reducir los gastos públicos, el aparato público es necesario. Dos, para el desequilibrio externo, obviamente hay que tratar de generar mayores recursos externos y esto es ver tema de exportaciones, el tema de hidrocarburos, cambiar la política, pero eso es a mediano y largo plazo. Al corto plazo, la manera de ir corrigiendo es ver el tipo de cambio, ¿no? Porque las reservas han caído porque importamos todo el tiempo, es un tipo de cambio sobreapreciado que genera mayor importación, contrabando y demás, y esto no se va a resolver mientras no se toque esto, y es muy complicado, por supuesto.
Y el tercer elemento es la economía real, ¿no? La economía real que no ha beneficiado al productor nacional, a la empresa privada, básicamente hace una apuesta por el lado solamente de la empresa pública y por el lado solamente de la demanda, además. Y deberíamos ahí generar nuevas políticas, condiciones para el productor nacional, que es darle estabilidad, seguridad jurídica, ver las regulaciones y cargas tributarias y laborales, corregir el tipo de cambio que le quita competitividad y proteger de cierta manera al productor nacional y al tema del contrabando, ¿no? Yo en esta parte ahí me quedo. Gracias.